Paz del Señor, hermanos. Amén. Que Dios te bendiga. Bueno, es un honor para mí poder compartir en esta noche lo que Dios también ha puesto en mi corazón. Es bueno, ¿a ustedes les gustan estos eventos del Enoch? Amén. Porque hay un grupo que se llama los enoquianos, digamos los enamorados del Enoch. A mí me gusta mucho. Creo que es algo bueno donde podemos... ¿Se acuerdan aquel pasaje donde dice que Jesús les llamaba aparte a sus discípulos para un momento a solas? Pareciera ser que Dios nos llama a descansar un momento de nuestras actividades, nuestro servicio, para poder renovarnos también, refrescarnos, alimentarnos con otro tipo de alimento tal vez, y tener un buen momento en su presencia y volver a nuestros lugares de servicio renovados. El Enoch es un evento exclusivamente para obreros. Eso se llama el Encuentro Nacional de Obreros, obreras, aquellos que están sirviendo al Señor, para que ellos puedan tener una administración de la palabra y de la presencia de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí sirven al Señor? Amén. Creo que la gran mayoría, ¿no? Están sirviendo a Dios. Algunos sirven en alabanza, otros son maestros de escuela bíblica, de seminario, predican, presiden los cultos, hacen discipulados, en cualquier área de servicio. Yo quiero compartir exclusivamente para los obreros. Ahora ustedes tienen el programa que dice orientado a los jóvenes. No vamos a predicar a los jóvenes, pero sí en parte vamos a orientarlo para los jóvenes también. Pero me gustó algo que compartió el hermano hoy cuando comenzó, que yo creo que estamos en un mismo espíritu. Dijo, compartió aquel versículo del Salmo 96, dad a Jehová la gloria y el poder, la gloria debida a su nombre. Todo lo que nosotros hacemos debe glorificar a Dios. Quiero compartir acerca de este tema, que es un obrero que glorifica a Dios. Y les invito a abrir ahí en 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 11. ¿Cómo glorificamos nosotros al Señor con nuestra vida de servicio? 1 de Pedro capítulo 4 y versículo 11 dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que nosotros hacemos en esta noche, en nuestros cultos y en nuestra vida de servicio como obreros, debe glorificar, debe llevar gloria al nombre de Dios, a Jesucristo. Debe glorificar a Dios en nuestra vida. Nosotros estamos acostumbrados como pentecostales, digamos, de gritar gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Vieron? Pero también es bueno, Gloria a Dios. además de gritarlo, de glorificar a Dios con nuestras alabanzas, glorificar a Dios con nuestra vida de servicio. Amén. Eso también glorifica a Dios. Que en todo lo que se haga, y nuestro culto gira alrededor de Dios. Él es la persona más importante. Todo gira en torno a Él, todo lleva gloria y alabanza a Dios. La Biblia dice que todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor, para darle gloria al Señor. Cuando ministramos a otros, eso debe llevar gloria a Dios. Cuando hablamos, debemos hablar lo que es de Dios, para que Él sea glorificado. Y nuestra vida entonces debe llevar gloria a Dios. Ahora vemos en este pasaje cómo un obrero glorifica a Dios. Quiero hablar solamente, si me alcanza el tiempo, de 3 cosas que puedo ver también en este pasaje. Uno, que un obrero que glorifica a Dios está siempre con la palabra de Dios. En segundo lugar, que un obrero que glorifica a Dios en su vida de servicio necesita del poder que Dios da. Y en tercer lugar, que no pretende su exaltación personal, sino glorificar, llevar gloria a Dios. Así que, y si tenemos, yo quiero tomar un momento también para orar.
que Dios derrama de ese poder que Él da a sus obreros, a los que sirven a Dios. Y en esta noche Él puede derramar de su poder. ¿Cuántos están expectantes y anhelando el poder de Dios? Amén. Ser renovados, que Dios pueda derramar de su gracia divina, que Él pueda bautizar con el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Siempre está en primer lugar con la palabra de Dios. Dice, si alguno habla, alguien dijo alguna vez que uno no conoce a una persona hasta que lo escucha hablar, hasta que empieza a ver qué es lo que dice, qué es lo que piensa, uno empieza a conocer realmente a la persona. Había leído en un artículo de unos experimentos que habían hecho unas personas hace un año atrás, lo habían puesto en una revista, un artículo que era interesante, decía que el hablar de una persona refleja su personalidad. Es decir, cuando una escucha hablar a una persona, eso dice mucho de lo que hay adentro de esa persona. Si usted escucha hablar a una persona, puede instantáneamente más o menos identificar de qué zona del país es, por su tonada. ¿Sí? Acá tenemos los cordobeses, imposible pipearlo, ¿no? Sí, correntino también. Si lo escucha hablar muy burgueño, se da cuenta que es, de dónde es. ¿Eh? ¿Sabe qué? Dice mucho acerca de él, el hablar de una persona. Entonces este experimento decía que si vos estás en un colectivo y escuchás hablar a una persona, no solamente lo identificás de su tonada, sino que por las palabras que usa, qué es lo que dice, vos sabés mucho qué clase de persona es. Si es muy vulgar, te das cuenta por sus palabras, son obscenas, vulgares, doble sentido siempre. Eso dice mucho de esa persona. No es nada nuevo tampoco este experimento que hicieron. Jesús lo dijo una vez. Él dijo ahí en Lucas 6:45 que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas. Y el hombre malo, de lo contrario, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No es muy nuevo el experimento, ya lo experimentó hace mucho tiempo el Señor. Lo dijo sencillamente, de la abundancia, de lo que nosotros estamos llenos. Eso es lo que hablamos. Es muy difícil confundirse. Una persona que habla, por ejemplo, mucho de fútbol, todo el día de fútbol. Un servidor, un obrero, los muchachos, los jóvenes. Está bien, es malo, ¿no? Yo sé perfectamente dónde está su vida. No hace falta que el Señor me revele. Yo sé por su hablar dónde está todo su corazón. Su pasión dónde está. Por las ganas, por el fervor con que habla. Grita los goles. Llora si Argentina pierde. Y usted lo ve en el culto, no grita de la misma manera, no canta, no salta. Entonces, es fácil. Me habla mucho de lo que él está lleno. Hay personas que les gusta hablar del doble sentido, un humor medio verde, obsceno. Le gusta estar ahí siempre tirando un chiste verdecito. Eso dice mucho acerca de ese servidor, de ese obrero, de ese joven. La Biblia dice lo que hay en su corazón. Está lleno de cositas que no son de Dios. Y lo manifiesta en su hablar del mal tesoro de su corazón. Ahora, de la abundancia, de lo que nosotros estamos viendo y abundante, eso sin querer, aunque no lo quieras, te va a salir en el momento en que menos te lo esperaste y se te va a escapar. Dice Colosenses 3:16, un pasaje conocido, que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Después, que more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es decir, en abundancia, si la palabra de Dios mora repleto, en abundancia algo suculento, me alimento de la palabra de Dios, yo canto de eso, canto de Cristo, hablo del perdón de Dios, tengo un mensaje que es de la cruz de Jesús. No puedo hablar de otra cosa. ¿A cuántos les gusta desayunar? A mí me gusta desayunar, buen desayuno, bien completo, con
taza más grande que tenga en mi casa de cocido con leche y pan con manteca. Ahora hay veces que uno se levanta muy tarde o tiene que ir a trabajar y no tenés tiempo para tener un buen desayuno, pero no te da una tostada y una mermelada y te va comiendo en el camino. Bien, puede ser que a veces no tengas tiempo ni para almorzar o comprar sanguchito, pero llega un momento que uno tiene hambre y necesita tener un momento especial para comer abundantemente. Un buen plato de guiso, con postre y todo. Uno no puede vivir de tostadas, puntadas y un pedacito de sanguchito de miga. En un momento del día uno necesita sentarse y tener un tiempo para comer. Es decir, si yo me alimento de la palabra de Dios de a pedacito, eso no es abundante. Si lo escucho cada vez que solamente vengo al culto, no está lleno mi corazón. No abunda la palabra de Dios. Yo también necesito un momento para estar con la palabra de Dios. Tener un momento a solas, con un anotador, estudiando su palabra, escuchando la voz de Dios. El obrero necesita estar con la palabra. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, meditamos todo el día, estamos con eso que estuvimos anotando. Nuestra meditación es dulce en nuestra mente, nuestros pensamientos perseveran en las cosas de Dios. Todo el tiempo que estamos ahí, y eso es lo que hablamos también. Eso es lo que dice, fíjense lo que dice, eso es lo que cantamos. Cantando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Es decir, la alabanza que cantamos dice mucho si la persona está llena de Cristo, de la palabra de Dios. Ustedes saben que cantantes cristianos, por ejemplo, son cristianos, pero su música no habla mucho de Cristo, no tiene un mensaje de la palabra. ¿Lo escucharon? Sí, hay cosas. Yo no soy muy amante de esa música, yo sé que no me habla mucho de Cristo. Una vez estaba con un muchacho que tiene un grupo de música. Yo trabajé en una escuela de música cristiana y era profesor, y el demás quería que algún día pueda ir a verla a su grupo. Y un día sin querer lo escuché en el grupo cristiano. Todo menos cristiano. Bueno, ya ni se entendía, era un griterío. Bueno, entonces yo le había dicho, te hago una pregunta, ¿por qué ustedes no tienen un mensaje claro de Cristo? O sea, sus canciones no hablan de muchas cosas, buenos valores, pero no tiene un mensaje de Cristo. No es cristocéntrico, es lo que le decimos. Entonces me dice, lo que pasa es que si nosotros hablamos de Cristo, si nosotros cantamos del perdón de Dios, se nos cierran las puertas en todos lugares, nunca vamos a llegar a un coquín rock, es muy chocante. Ahí ya se cerró toda la conversación. Eso dijo todo lo que había en esa persona. Es imposible que una persona que esté llena de la palabra de Dios cante algo que no está en la palabra de Dios. Y eso no edifica tampoco a la iglesia y no glorifica al Señor. Cuando hablamos, se puede percibir cuando una persona habla si estuvo con el verbo de Dios, con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pedro y Juan se levantaron? Dice que le escucharon hablar y le reconocían ahí en Hechos 4:13, le reconocían que habían estado con quién. Solamente escuchándole hablar, le dijeron, estos estuvieron con Jesús. Ustedes saben que la gente percibe si estuviste con Jesús solamente porque te escuchan hablar. Usted anda con Jesús. Como canta de Cristo, esta persona está llena de Cristo. Jesús dijo ahí en Juan 8:31, le dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí en Juan 15:7 también dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, hermanos, estar con Jesús es estar con la palabra de Jesús. No hay otra manera de estar con Jesús y no estar con la palabra. Es imposible.
Es algo que no se puede dar de esa manera. Si yo digo, yo estoy con Jesús, paso tiempo con Jesús, pero no paso tiempo con la palabra. Si ustedes permanecen en mí, permanecen en mi palabra. Es imposible, esa es la regla. Estar con Jesús es pasar tiempo con la palabra de Dios. Estando en lo secreto. En lo secreto yo puedo oír la palabra de Dios. Hay un pasaje que es interesante ahí en Jeremías 23, 22, que Dios mismo decía por medio de Jeremías 23, 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice, hubieran hecho oír mis palabras al decir a mi pueblo. Si hubieran estado en mi secreto conmigo, ellos hubieran hablado mi palabra. Ahí estamos, cualquier momento, el 22, 23, 22. Habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su maldad y de la maldad de sus obras. Si hubieran estado conmigo, hubieran hablado mi palabra. ¿Cómo sabemos si una persona está con Dios, está con Jesús? Porque habla abundantemente la palabra de Dios. Mora en abundancia la palabra de Dios. También dice este pasaje que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que se ajusta adecuadamente a una cosa, eso quiere decir conforme, o es como conviene o como corresponde. Conforme. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice en Romanos 12, ocupa la misma palabra, no os conforméis a este siglo? Es decir, no tomen la forma de este mundo. Ustedes no tomen la forma. Entonces, hablar conforme a la palabra de Dios es que yo tomo la forma de la palabra. O en otras palabras, la palabra me forma a mí. Me da forma, me moldea, me corrige. Es decir, un obrero. El predicador, aquellos que ministran la palabra, que enseñan a los niños, a los jóvenes, que predican en sus cultos, que presiden los cultos, que están con la palabra. Toma forma de la palabra. Dicho de otro modo, no es que acomoda la Biblia a su antojo y capricho, sino que él se acomoda a lo que dice la Biblia. Hoy está muy de moda acomodar la Biblia a lo que en realidad yo quiero decir. ¿Vieron que hoy está muy de moda una oración? Usted la habrán escuchado si yo la digo. Declarar, confesar, decretar, cancelar y todas esas cosas. Que no era hace muchos años, tal vez más parecía, pero ahora es el boom de esas oraciones poderosas. Declararlo. Estás muriendo. No digas que estás enfermo. Una vez estaba yendo a la parada colectivo y digo, seguro que va a pasar el colectivo. ¡No! Declarar, cancelar urgentemente. Eso a la gente le gusta escuchar. Qué bueno que vos tengas tanto poder para romper, desatar, atar, hacer subir, bajar, cancelar, hacer aparecer cosas, visualizar. Es algo que es espectacular. Y yo le aseguro que si ustedes empiezan a enseñar eso, su iglesia se va a llenar de gente. Aunque usted no esté enseñando la palabra de Dios. Pero eso atrae gente, esas cosas, ¿no? No lo haga. No lo intente hacer. Estoy diciendo un poco irónico. Y ustedes saben que esas personas, ustedes lo van a escuchar en dos pasajes. Proverbios 18, 21, que dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Y el preferido de todo cuando Jesús maldijo la higuera. Ese fue el mejor de todo. Y esas son las dos palabras que se toman para decir esta es la forma en que hay que orar. Hay que soltar, porque ahí está el poder en tu lengua. Y empiezan a darle la forma que ellos quieren la palabra de Dios. Pero no es todo lo que dice la Biblia acerca de la oración. También dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando Jesús enseñó a orar, dijo que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, un obrero no le da la forma que quiera la palabra de Dios. Bueno, la Biblia dice que me tienen que soportar uno a otro, dice así que a mí, así como soy, me soportan. No. Yo le estoy empezando a decir que la Biblia diga lo que conforme a mis caprichos. La Biblia me tiene que formar a mí.
La Biblia me forma a mí. La Biblia, yo digo lo que, aunque no me guste mucho, pero si tengo que hablar lo que la Biblia dice. Usted sabe que Satanás fue, enseñaba a nuestro pastor, el primer mal intérprete aquí en Génesis, que le dijo, no, Dios te dijo eso, no es eso lo que quiso decir en realidad, y le empezó a dar otra forma. El primer mal intérprete puso en duda lo que no es tan así. Entonces, si de repente antes creías y predicabas con tanto fuego en tu corazón de que Cristo viene, de repente esas predicaciones ya alguien te dijo al oído, eso ya quedó un poco obsoleto. La gente necesita otra cosa. Necesita vivir en la semana, vos tenés que predicar algo práctico. Antes predicabas del bautismo del Espíritu Santo y ahora te dicen, eso no es tan necesario ahora, eso era para aquel tiempo, pero ahora la gente necesita prosperidad financiera en tus manos. Si usted predica una cosa así, espectacular. ¿Cómo tener éxito en tu negocio? Y uno se va alejando de la palabra de Dios por querer agradar a la gente. Pero si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, dice Pedro. Por último, y yendo nuevamente a este pensamiento, que si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Uno que habla la palabra de Dios, ¿sabe por qué habla la palabra de Dios? Porque ha tenido un encuentro con esa palabra. Ha tenido una experiencia con ese mensaje de la palabra de Dios. Lo ha golpeado, lo ha tocado y lo ha quebrantado. Y uno habla de la experiencia que ha tenido con Cristo Jesús y con su palabra. Fíjense lo que decía ahí en 1 de Juan 1, y el versículo 1 y el versículo 3. Decía lo que es desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso es lo que hablamos. El versículo 3 dice lo que hemos visto y oído. Eso es lo que nosotros anunciamos. La experiencia que yo he tenido con la palabra de Dios, eso es lo que yo predico. Eso es lo que yo hablo. Si no hay experiencia con la palabra de Dios, el mensaje es frío, vacío. Nuestra alabanza que podemos cantar, aquellos que ministran, sirven en la alabanza, es algo sin vida cuando no hay experiencia con Cristo y su palabra. El obrero que habla conforme a la palabra de Dios es porque ha tenido una experiencia que lo ha transformado. El mensaje de Dios lo ha convertido. Cuando a Pedro y Juan les prohibieron hablar, ellos dijeron es imposible. Porque no podemos dejar de anunciar, de hablar lo que hemos visto y oído. Es imposible. La experiencia que han tenido los impulsaba a hablar pese a cualquier situación que tendría que atravesar. Ellos dijeron, nunca podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Cuando uno tiene una experiencia verdadera con Cristo y su palabra, es como una fuente que salta para vida eterna. Hablás, predicás, cantás de Cristo, cantás de su palabra, crees en su palabra. Gloria a Dios. Ustedes saben que yo no soy un viejo predicador. No. Pero aprendí algo, tuve una experiencia una vez. Acá el pastor Coleco, ¿cuántos han tenido milética acá con Nicolás? Todos. Entregaron su trabajo por ahí con... mira, en todos lados igual. Bueno, a mí me gustó, muchas veces he hecho, y me gustó mucho. Y de más o menos le fui agarrando la mano y cada vez que tenía un momento de estudiar la palabra no la leía, sino que al lado yo iba haciendo un bosquejito y en la tanta práctica uno se vuelve un poco más fácil. Entonces, cada vez que tenía que predicar, decía, bueno, a ver, este sería un buen tema para predicar a la iglesia, acerca de este tema, tal cosa.
Digo, porque cada vez estaba muy lindo. Es un buen mensaje para hablar. Y podía predicar. O iba a otro lugar y enseñaba. Entonces, cada vez que tenía que predicar, bueno, Señor, oraba de esta manera. ¿Qué puedo decirle a la iglesia? ¿Qué puedo predicar a los jóvenes, por ejemplo, en los cultos de jóvenes? Y me estaba dando cuenta que hay algo que estaba mal. Yo predicaba lo que a mí me parecía que, ¿qué puedo decirle a la iglesia? Pero no, Señor, ¿qué palabras tenés para mí en primer lugar? Esa palabra que te ha tocado a vos, esa es la que tiene impacto. Lo que vos has experimentado de la palabra, eso es lo que golpea. Eso es lo que tiene expresión de Dios. La palabra que a vos te ha transformado es lo que va a transformar a los demás. Nunca ores, Señor, ¿qué necesita la iglesia? Bueno, la palabra que vos buscás diariamente y te ministra y te convierte y te corrige y te quebranta, esa es la mejor palabra para predicar. La que has tenido una experiencia con Jesús a solas, en su secreto, cuando hablamos o predicamos de la palabra de Dios, pero ese mensaje no ha golpeado mi vida primeramente. Yo estoy hablando de algo que yo todavía no lo he experimentado. Es algo vacío y la gente puede percibir, este no estuvo con la palabra. Es algo que no tiene vida. Un obrero aprobado delante de Dios, dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien la palabra de Dios. No solo que usa, que está con la palabra, sino que la usa bien, lo usa bien. En segundo lugar, hermanos, el obrero que glorifica a Dios necesita del poder que Dios da. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. Dios da poder a sus siervos. Dios da poder a sus obreros. Dios da poder. Hermanos, ¿saben que nosotros, los que servimos a Dios, lo hacemos? Muchos y todos, creo, de los que están aquí, tienen tres cosas: capacidad, talento y le voy a tirar una palabra, competencia. Lo hacemos con esas aptitudes. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud con que cuenta cualquier persona para llevar a cabo cierta tarea. Es decir, que todos los seres humanos estamos capacitados para realizar con éxito cualquier tarea. Usted sirva a Dios porque tiene capacidad para hacerlo. Y la tarea que se le ha encomendado, usted está capacitado para hacerlo. Por eso se lo encomendaron. Pero también usted tiene talentos. Algunos son talentos naturales, natos, de cuando nacimos, y otros lo adquirimos en la vida, estudiando, practicando. El talento es una capacidad especial, que cada uno tiene diferente, ¿no? Especial, personal, intelectual, o una aptitud que una persona tiene para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Una persona que tiene talento realiza esa misma tarea pero con mucha más habilidad. Tiene mucho talento. El talento está formado por un conjunto de habilidades naturales, pero en muchos casos, ocasiones el talento se consigue en la práctica. Muchos tienen un oído, ¿cómo se llama? Acá nuestro baterista que estaba tocando hoy tiene 11, 12 años y un fenómeno. Nació ya con algo, creo que lo estudió en un conservatorio. ¿Cómo? Leo. Leonardo. Y hay muchos que son, sirven en la música también, tienen talentos naturales y otros lo han adquirido aprendiendo. Pero también tenemos competencia, somos competentes. O sea, no me refiero a una carrera, competencia de que gana el primero, el que pierde, no. Sino la competencia es la capacidad para el desarrollo de algo, es decir, una capacidad efectiva para llevar exitosamente una actividad. Usted es competente, tiene la capacidad suficiente para realizarlo. Esa es una persona competente. Y los que servimos a Dios tenemos talentos, habilidades naturales, y lo fue dado por Dios. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y usted sirve a Dios con sus habilidades, capacidades y talento, usted es competente.
Pero hermanos, aparte de eso, Dios da algo extra, y es su poder. Dios quiere darte su poder, y eso ya no lo tenés naturalmente. Eso no se practica. Eso es algo que Dios da a sus obreros. Eso es algo que Dios da. El poder que Dios da. Pablo decía a los Corintios en 2 Corintios 3:5, fíjense lo que dice. 2 Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Yo no tengo la suficiente capacidad o competencia para realizar lo que hago. Lo que puedo hacer viene de Dios, esa capacidad. Ese poder viene de Dios. Hay otra versión que dice así, del mismo pasaje, que no presumo de ser capaz de hacer algo por mi cuenta. Mi capacidad proviene de Dios. El que ministra no confía en sus propios talentos, en sus propias habilidades. Sabe que necesita de algo más que sus habilidades, que su talento para cantar, que su facilidad para predicar. Necesita de la gracia de Dios. Necesita estar llenándose del poder de Dios. Necesita estar en el secreto de Dios. Necesita estar con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hay un poder especial que Dios ha prometido. Lo ha prometido aquí en Joel capítulo 2, versículo 28, creo, 28, 29. Y Él dijo, en los posteriores tiempos derramaré de este poder del Espíritu. Y dice sobre los jóvenes. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Sobre vuestras hijas y sobre vuestros hijos. Sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi Espíritu. Dios ha prometido dar este poder y Él sigue dando ese poder a sus siervos y a todos los que desean, a todos los que anhelan. Y ese poder no es otro que el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo allí en Hechos 1:8, que lo conocen muy bien, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si bien nosotros que tenemos a Cristo, habita el Espíritu Santo, pero hay un poder más, que es el bautismo del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo, y que Dios ha prometido para sus obreros. Dios ha prometido para sus siervos y para sus siervas. Jesús dijo aquí en Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ese poder ya no es mío, no es natural, no lo puedo adquirir con mis habilidades, porque viene de lo alto. Ese poder viene de Dios. Y aquel que ministra, que predica la palabra, que ministra las alabanzas, que enseña a los niños, que enseña en una casa de oración, necesita del poder de lo alto. Necesitas algo más que tus talentos. Y Dios quiere darte algo más que talentos y habilidades. Este poder que Dios da necesitamos para un servicio más eficaz. Para un servicio más eficaz. Ustedes saben que todos los hombres y mujeres a quien Dios le ha llamado, primero fueron llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, Jesús dice que cuando Él fue, antes de comenzar su ministerio, fue bautizado, descendió el Espíritu Santo, dice Lucas 3:22, como paloma sobre Él. Esteban era un muchacho lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, dice que cuando Él hablaba no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con que hablaba, porque no era Él el que estaba hablando, era el Espíritu Santo con el poder hablando a través de Él. Pedro y Juan, estos hombres que eran del vulgo y sin letras, dice allí en Hecho, de repente estaban predicando ante más de 3.000 personas. La gente se maravillaba porque era algo especial.
Porque Pedro era un marionero, como ustedes lo ven aquí algunos. ¿Quién va a pensar que una persona así va a estar delante de 4.000 personas? Hablando con un poder que convencía a las masas. Pero él no tenía un poder de convencimiento. Era el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Uno necesita del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo para servir a Dios. Uno dice, bueno, yo solamente sirvo a las mesas. No necesito tampoco tanta unción. ¿Qué dicen ustedes? Se necesita el poder del Espíritu Santo para eso. Sí, cuando eligieron los diáconos, dice los requisitos que sea lleno del Espíritu Santo. Pablo, antes de comenzar, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, dice que Ananías fue, porque el Señor le envió a orar por él. Y Ananías le dijo, hola Saulo, Pablo, no sé cómo soy ahora, bueno, yo soy Ananías. Y dice Ananías, el Señor me envió para que sean llenos del Espíritu Santo. Todos aquellos que Dios le llama para servirle, primeramente, fueron llenos del Espíritu Santo. Es algo vital para el servidor de Dios, el poder de Dios. Es algo fundamental para nuestra vida de servicio, para un servicio mucho más eficaz, la llenura del Espíritu Santo, el poder que Dios da. Pablo decía que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hay algo más que tus palabras, es el poder de Dios. La Biblia cuenta de un hombre llamado Apolos, allí en Hechos capítulo 18. Un hombre que tenía mucho conocimiento, muchas habilidades y actitudes para ser un gran predicador, que diligentemente predicaba. Pero dice, pero, vamos a leerlo. Hechos 18, 24 al 26. Y si usted anota allí, anote todas las aptitudes que tenía Apolos, todas sus características personales, sus habilidades, sus talentos, su propia capacidad. Anótelo. Dice que llegó entonces a Éfeso un hombre judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Un varón elocuente, tenía elocuencia para hablar. ¿Saben qué es la elocuencia? Es la facultad de hablar con fluidez. Él podía pararse delante de cualquier multitud de gente y tenía una fluidez para hablar y una elocuencia. Pero la elocuencia también es la propiedad de manera efectiva para convencer a quien escucha. Hay personas que tienen esa facilidad. También dice que tenía un profundo conocimiento de las Escrituras, era un hombre instruido, tenía un espíritu fervoroso, predicaba y enseñaba diligentemente de Cristo. Pero dice que solamente conocía un bautismo, que era el bautismo de Juan, haciendo alusión a esto, que él no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Y Priscila y Aquila le llamaron aparte y le dijeron, Apolo, sos un fenómeno, sos un capo predicando, pero te falta algo. Hay algo que vos no conoces y queremos enseñarte. Hay algo más aparte de tus propias habilidades, es el poder que Dios quiere darte. ¿Cuánto dedicamos en buscar de ese poder del Espíritu Santo antes de servir a Dios? Ese es el impacto que tendrá nuestro servicio. Esa es la manera en que nosotros glorificaremos a Dios. ¿Cuánto tiempo nos estamos a solas, llenándonos de su presencia, buscando ser renovados de su gracia, buscando la frescura de Dios, buscando
buscando una renovación, buscando poder de Dios. Cuando servimos con el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que habla también a través de nosotros. Y este es el peligro, hermanos. Ustedes saben que cuando una persona tiene muchas habilidades, mucho talento, el conocimiento, tener mucho conocimiento en lo que hago, por ejemplo, si yo toco la guitarra, yo sé que la tengo clara. O si uno predica, sabe que tiene fluidez de palabra. No importa si lo agarra de improviso, tiene facilidad para rápido predicar, como si nadie se enteró. Tanta habilidad y tanto talento, tanto conocimiento a uno le trae seguridad. Trae seguridad. Pero el peligro es en que uno se empieza a creer ya suficiente por sí mismo. Y dice, yo esto lo arreglo en 2 patadas. Yo sé, canto 3 canciones. Yo sé, les puedo predicar de algo rápido. No necesito de nada más. Me he vuelto muy hábil en este asunto de mi servicio. Uno se vuelve muy habilidoso en su servicio y cae en el peligro que ya no necesita del poder de Dios. Ya no necesita estar a solas, arrodillado con Dios cuando la primera vez que tenías que predicar o la primera vez que tenías que enseñar. Uno se vuelve muy seguro en sí mismo. Pero hay momentos donde se terminan los talentos y Dios quiere empezar a ministrar con sanidad. Dios quiere dar palabras de ciencia, palabras de profecía, discernimiento de espíritu, palabras de sabiduría. Y ahí ya se termina la habilidad personal. Hasta ahí no llegas con todas tus habilidades. Necesitas llenarte del poder del Espíritu Santo. Necesitas estar sensible a la voz de Dios para poder discernir el ambiente, para ir a visitar y tener discernimiento de espíritu. Y eso no se enseña en ninguna universidad. Eso te lo da el Espíritu Santo. El Señor te capacita para servir, para ministrar. Amén. Con poder de Dios. Amén. Hay cosas donde nuestras habilidades naturales no llegan. Es imposible, porque son espirituales y no son naturales. Hay momentos cuando estás cantando a Dios y Dios quiere decir algo a la iglesia, y si no estás conectado con el Espíritu Santo y solamente uno dice, bueno, yo sé que puedo cantar y sé los acordes y puedo tener una linda voz, y a la iglesia le va a agradar mi canción. Y tal vez nadie te critique, es muy linda tu canción. Pero había algo que Dios quería hacer y no estuviste en su secreto. No fuiste sensible a la voz del Espíritu Santo. Había un momento para seguir ministrando y bajaste, no estabas conectado. O había un momento cuando tenías que orar. Había algo que ocurría espiritualmente en una persona y no pudiste verlo, porque eso viene de Dios. Ese es el poder que viene de lo alto y no nace de uno. Uno necesita ministrar con el poder del Espíritu Santo, estar siempre en el Espíritu, llenarse de la gracia de Dios. Gracias, Jesús. Y tu Padre que ve en los secretos, dijo Jesús, Él te recompensará en público. En público se ve lo que hay en el secreto. En público uno sirve de la manera que uno está en los secretos. Para terminar este punto, vamos a ir a ver un muchacho que era David. En 1 Samuel 16, 18. Ahora, así como lo hizo con Apolos, anote las actitudes que tenía David. Fíjense cuánta capacidad tenía este muchacho. 1 Samuel 16, 18. Saúl, que estaba siendo atormentado, él necesitaba de alguien que toque el arpa para que pueda calmarse. Y uno dijo, yo sé de alguien. Yo escuché de alguien, de hijo de Isaí, de Belén.
16, 18 de 1 Samuel dice que sabía tocar su instrumento, era un hombre prudente, era valiente, era vigoroso, era un hombre de guerra, prudente en sus palabras, tenía muchas cualidades, era hermoso, también dice. Bueno, eso también ya es algo que lo pueden tener ustedes. Solamente lo pueden sentir. Bueno, pero dice algo más, aparte de sus actitudes que lo adquirió en su vida, que él nació con ese talento, que Jehová estaba con él, que él tenía la presencia de Dios y con esa presencia de Dios ministraba. Y cuando él ministraba sucedía algo, porque cuando uno ejecuta en un instrumento ocurre algo más que una melodía. Profetiza con sus cuerdas, como dice ahí en Crónica. El Espíritu Santo empieza a bautizar. Los demonios tiemblan, huyen. Cuando uno ministra con la presencia de Dios, cuando uno está lleno de la presencia de Dios, hay algo más. Dios ocupa tu talento, pero también Él da de su poder. Si alguno ministra, ministre conforme a ese poder. A ese poder. Fíese en ese poder, no confíe en sus habilidades, no repose en su conocimiento, no descanse en su capacidad. Usted necesita de la competencia, del poder, de la capacidad que quiere darte el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Había algo que había ocurrido con David. ¿Y sabe cuál es el secreto? Está en 1 Samuel, el capítulo 16, pero el versículo 13. ¿Por qué Jehová estaba con él? Aparte de porque él buscaba de Dios. Dice que cuando él fue ungido y Samuel tomó el cuerno con aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu Santo es fundamental para la vida de servicio. El Espíritu Santo es vital para un obrero de Dios. La llenura del Espíritu Santo es lo primero para un servidor de Dios. Muchachos y muchachas, los jóvenes, Dios prometió para los jóvenes, dijo al joven, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre mis siervos y sobre mis siervas, sobre nuestros hijos y sobre nuestras hijas. Es para todos, no es para los ministros, no es solamente para los diáconos, es para todo aquel que anhele y busque de Dios, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Amén. Y el que busca, Jesús dijo, vaya. Ese poder está vigente todavía hoy y es para aquellos que lo deseen. Para aquellos que dicen, yo necesito algo más que lo mío, que es lo que Dios da. Hay un tercer punto, hermanos. Yo quiero orar a Dios. Yo quiero orar a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Quiero tomar un momento para orar. ¿Cuántos desean ser llenos del poder del Espíritu Santo? Yo creo que Él está donde están reunidos, porque Él lo prometió en su palabra. Dios está donde se predica su palabra. Dios está donde alaban su nombre. Y yo creo con fuego en mi corazón que Él está en esta noche. ¿Quién quiere darle su poder? Porque esta no es una promesa antigua. Esta es una promesa latente hoy en día. Él quiere derramar del poder de su Espíritu Santo en los jóvenes, en los adolescentes, en los siervos, en los ministros, en los diáconos y en las diaconisas, sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Empiece a elevar su clamor. Pídale al Señor, hoy quiero ser lleno del poder de Dios. Espíritu Santo.
Santo de Dios. Hoy te anhelamos, Señor. Hemos tenido un momento de predicar tu palabra, Señor. De hablar conforme a tu palabra, Señor. Pero ahora también necesitamos del poder de Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Padre, comienza a tocar las vidas, a llenar estos vasos, estos vasos de barro, donde tú quieres glorificarte, Señor.